La economía de Rusia siempre ha parecido estar en una montaña rusa. Largos periodos de declive se alternan con crecimiento, subidas y bajadas, hasta que nadie sabe qué pasa. Pero ahora se avecina un verdadero colapso, ya que Rusia avanza tambaleándose como un anciano jadeante que lucha por respirar. Cualquiera de esas respiraciones podría ser la última. La humillación de Vladimir Putin es total, ya que Rusia ha sido avergonzada en el escenario mundial. Ucrania acaba de lograr lo imposible, y la economía de Rusia está sintiendo los efectos. Comenzaremos con el titular principal. Por primera vez desde que comenzó la guerra, se espera que Ucrania supere económicamente a Rusia durante todo un año. Esa revelación proviene de Euromaidan Press, que informó sobre el panorama económico mundial del Fondo Monetario Internacional, o FMI, publicado en enero. Ese documento proporciona las previsiones del Producto Interno Bruto, o PIB, para las naciones de todo el mundo. En 2026, algunos de los sospechosos habituales están en la parte superior de la lista. Se espera que el PIB de la India crezca un 2.2% este año, y China disfrutará de un crecimiento del 4.5% si el FMI está en lo correcto. Pero la verdadera noticia proviene de Rusia y Ucrania. Se prevé que el PIB de Ucrania crezca 2%, mientras que el de 0.8%. La diferencia de 1.2% es más significativa de lo que aparenta. Ucrania ha logrado lo que debería ser imposible al superar el ritmo de la economía rusa. En un momento en que todo el país está siendo golpeado por la guerra que inició Putin, eso no debería estar pasando. En cuanto a Rusia, ahora está en el último lugar de la lista de las principales economías del mundo, con India, China, Estados Unidos e incluso la zona euro, que está pasando dificultades muy por encima de ella. Aunque estas economías y Ucrania muestran cifras alentadoras, Rusia se acerca al estancamiento y podría caer en el olvido. Las señales muestran que la economía de Rusia se desmorona y se explicarán más adelante en el video. Sobre Ucrania, la noticia de que supera a Rusia es positiva pero agridulce. El canal de YouTube Noticias de Veteranos de Combate lo explica. Para aclarar, si eres una economía emergente como Ucrania, una de ingresos medios, el 2% es bastante duro. Generalmente quieres ver esas economías cuando están en paz y tienen socios comerciales robustos y más grandes. Normalmente crecen 4, 5 o hasta 6% al año, dice el canal, y la lista de Focus Economics de diciembre de 2025 sobre las economías de mayor crecimiento lo muestra. Países como Guyana crecieron un 22.4% por la bonanza petrolera y Etiopía un 7.3%, gracias al apoyo de socios clave como el FMI y el Banco Mundial. Ucrania tiene recursos y apoyo internacional, aunque diferente, por lo que podría crecer de forma similar. Aún así, destaca que su economía crezca en absoluto, mientras Rusia lanza ataques aéreos casi a diario y hasta 700.000 soldados del país intentan invadir. Eso dice mucho sobre la resiliencia de Ucrania. La guerra iniciada por Putin está creando una gran nación, pero también está cerca de destruir un país que fue grande. Esta historia no trata de lo que Ucrania habría recibido en un mundo perfecto si Putin no hubiera invadido. Es sobre cómo la invasión ha afectado a Rusia. En su informe sobre la previsión del FMI, el Moscow Times revela que las cosas están aún peor para Rusia de lo que parecen a simple vista. La predicción de 0.8% en realidad representa que el FMI recortó sus pronósticos en 0.2%. El mismo medio señala que las noticias provenientes del Banco Central de Rusia, que tiene, digamos, un interés particular en maquillar las cifras de crecimiento del país, ha proyectado un crecimiento del PIB de entre 0.5% y 1.5%. La última cifra parece ambiciosa, siendo la primera mucho más probable. Recuerda que estos datos son para 2026. La previsión del FMI para Rusia en 2025 es actualmente de 0.6%, lo que significa que 2026 será el segundo año de estancamiento para la economía rusa. Lo que vemos ahora sugiere que el estancamiento podría convertirse en un colapso financiero. Todas las señales están ahí, y ninguno de los problemas sobre los que vas a aprender va a mejorar, mientras Putin continúa una invasión que ya le ha costado tanto a su país. Empezando por lo básico, casi no hace falta decir que las reservas de guerra de Rusia se están agotando peligrosamente debido a la presión que la guerra en Ucrania ha puesto sobre la economía del país. Eso quedó claro por el economista Volodymyr Vlasiuk en octubre pasado, cuando le dijo a Euromaidan Press: Rusia quizá tenía entre 12 y 18 meses de fondos para la guerra antes de quedarse sin dinero. En ese momento, el déficit presupuestario de Rusia se había cuadruplicado, ya que sus ingresos petroleros habían disminuido hasta el punto de representar apenas una quinta parte del presupuesto federal. Normalmente,
Los ingresos de la industria petrolera y gasífera de Rusia representan entre el 30 y el 50% de ese presupuesto, el 20% del PIB nacional. Según el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, en octubre se habían retirado más de $100.000 millones del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, lo que básicamente equivale a un fondo de emergencia que existe para ayudar a Rusia en situaciones críticas. Ha estado cumpliendo su función para Putin durante la crisis que él mismo ha creado para su país. Para octubre, un fondo de $145.000 millones se había reducido a $40.000 millones. Todas estas eran señales tempranas de que las proyecciones del FMI sugerían que son mucho más dañinas para Rusia de lo que Putin quiere que la gente crea. Ahora vamos a entrar en el verdadero meollo de lo que está pasando con la economía de Rusia. Mencionamos el petróleo, pero solo decir que bajaron los ingresos no cuenta toda la historia. Euromaidan Press señala que la previsión del FMI se publicó exactamente el mismo día en que Reuters reveló que los ingresos de Rusia por petróleo y gas iban a caer en un enorme 6% en enero, en comparación con el mismo mes de 2025. Rusia seguirá ganando miles de millones con su petróleo, alrededor de $0.41 mil millones. De hecho, esa cifra es la más baja que Rusia ha visto desde agosto de 2020. En ese momento, la pandemia de COVID paralizaba la demanda global de combustible. Así que parece que Rusia está retrocediendo a niveles que solo un virus mundial había causado en el pasado reciente. Eso es un colapso impresionante, aunque retorcido. Rusia no tuvo un año excepcional en ingresos de petróleo y gas en 2025, así que eso tampoco habría suavizado este golpe. Una caída como la anticipada en enero es distinta, sobre todo tras buenas ventas. Que esa caída suceda en el primer mes de un año nuevo, tras un año récord en bajas de petróleo y gas, es muy distinto. Como informó Bloomberg el 15 de enero, los ingresos de Rusia por petróleo y gas cayeron un 24% en 2025, en comparación con 2024, marcando nuevamente un punto bajo que no se había visto en 5 años. Eso regresa a Rusia al nivel de la era COVID, pero ahora por todo un año. Quizás Putin extraña cuando millones de rusos usaban mascarillas en vez de morir o salir heridos en Ucrania. La tendencia descendente ya es clara, pero lo que podría convertir los problemas de petróleo y gas de Rusia en catástrofe es la falta de solución a la vista. Además, los precios del crudo de los Urales son más bajos que los del Brent. El crudo principal de Rusia se vende de $20 a $27 menos por barril que el Brent, lo que ya afectará a Rusia. Sin embargo, lo que esto significa para Rusia es que probablemente enfrentará una situación en la que su crudo se venda entre $40 y $45 por barril. Rusia dice que las sanciones, especialmente las impuestas contra sus dos gigantes petroleros, Rosneft y Lukoil, hacia finales de 2025, han tenido su impacto. Obligan a aplicar descuentos en todos los ámbitos. El medio también afirma que las compañías petroleras de Kuwait, Arabia Saudita e Irak están rondando a los proveedores rusos establecidos como tiburones, buscando cualquier oportunidad para convertirse en proveedores de reemplazo a largo plazo. En un mercado que ha importado 144.000 millones de euros o unos 168.000 millones de dólares de petróleo ruso desde el inicio de la guerra, empezó el combate. Veterano Noticias señala que Rusia debe vender petróleo y gas, ya que actualmente no recibe muchos inversionistas. Nadie solicita préstamos ni compra deuda soberana rusa, según el canal. Lo que Rusia tiene es un proceso que consiste en vender productos energéticos, grabar los ingresos y usar el dinero de los impuestos para comprar soldados y armas. Ese sistema empieza a desmoronarse cuando el producto que estás vendiendo no se compra tanto como Putin necesita que se compre. Esto nos lleva a lo mencionado antes. Las reservas y el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia han mejorado un poco desde la caída de octubre a $1.000 millones. Según Medusa, los activos líquidos del fondo son cerca de $3.400 millones. Oye, eso al menos es una señal de crecimiento, ¿no? ¿Seguro? Sin embargo, el fondo aún se ha reducido hasta el punto en que ya no es lo suficientemente grande como para cubrir el déficit nacional de Rusia. De hecho, Medusa afirma que la constante dependencia de Putin de este fondo ha ampliado el déficit presupuestario, además de alimentar la inflación. Esto significa que el Banco Central de Rusia no puede bajar las tasas de interés como quisiera, y mientras sigan altas, las empresas tienen problemas para pagar sus préstamos. Recuerda ese punto. Va a ser importante más adelante. En un intento desesperado por compensar la falta de ingresos fiscales del petróleo y el gas, el Kremlin ha decidido aumentar la tasa del impuesto al valor agregado en Rusia del 20% al 22%. El aumento se dio junto con la reducción de umbrales, haciendo que más pequeñas empresas en dificultades entren al IVA.
además de un alza en el impuesto corporativo. Eso también se sentirá como un golpe devastador para la industria rusa en general. Con estas medidas, el Kremlin busca obtener 1.800 millones de dólares extra, pero esto no cubre ni la mitad del déficit presupuestario ruso, según Euromaidan Press. Creemos que una medida a medias difícilmente aportará más de la mitad. Este aumento de impuestos terminan afectando a los ciudadanos rusos comunes. Las empresas ya suben precios por necesidad, más que por deseo, para compensar el impuesto extra que pagarán. Estos aumentos son enormes, como informó el Moscow Times el 20 de enero. Los precios en servicios de alimentos, fitness, atención médica privada y educación aumentaron en promedio entre 8 y 10%, mientras que los servicios de TI y digitales incrementaron sus precios entre 5 y 7%. El medio dice: recuerden que estos son aumentos de precios impuestos a una población que ya está lidiando con una alta inflación y tasas de interés que hacen difícil obtener préstamos. Los dientes se encuentran. Patada. A Putin no le importará, pues ha mostrado poco valor por la vida del ruso común en una guerra que ha costado a Rusia casi 230.000 bajas en menos de 4 años. A Putin podría importarle que el estancamiento de la industria rusa lleve a muchas empresas al borde de la bancarrota. La youtuber Anna Danilchuk, quien es profesora asociada en la Universidad Nacional Lesaya Ukrainka Volyn de Ucrania, destaca este problema en un video del 17 de enero. El número de empresas en quiebra en 2025 fue el doble que en 2022, una cifra muy negativa, dice ella, y agrega: las pequeñas y medianas empresas literalmente desaparecerán debido al aumento del IVA y al hecho de que muchos rusos que antes no pagaban ahora tendrán que hacerlo, porque el umbral se redujo. Y esas quiebras se avecinan. No es solo la nueva tasa del IVA lo que es el problema, tampoco. En noviembre, el Moscow Times informó que las empresas rusas enfrentan una deuda récord tras varios años de altas tasas de interés. Para septiembre de 2025, el servicio de la deuda consumía el 9% de las ganancias promedio antes de impuestos e intereses de las empresas. Estas cifras tampoco provienen de una fuente occidental. El medio indica que las cifras son del Centro de Análisis Macroeconómico y Pronósticos a corto plazo, organización vinculada directamente al Kremlin. Esa proporción del servicio de la deuda se triplicó en los últimos 2 años hasta septiembre de 2025 y aumentó 1.5 veces en los primeros 9 meses de ese año. El centro afirmó que la carga de pagos de intereses sobre ingresos corporativos es extremadamente alta, en una evaluación estoica. Pero gritar sobre el colapso de la industria rusa en el Kremlin no es opción con tantas ventanas abiertas. Más prestatarios, tanto empresas completas como emprendedores individuales, también estaban atrasados en sus pagos. Para el 25 de noviembre, la cifra era del 4.1% a principios de octubre, lo cual en sí mismo es un aumento respecto al 17.9% de prestatarios atrasados que se vio al comienzo del año. Empieza a parecer que, si hay una mala métrica económica que alcanzar, Rusia va rápido para lograrla. Estas deudas están causando dificultades a empresas en todo el país. El 1 de enero, Charter 97 informó que más de 7.000 empresas de transporte de Rusia están ahora al borde de la bancarrota. Con el alza de precios de la gasolina y la deuda incontrolable, no podemos subestimar lo grave que es este problema para Rusia. Este país depende tanto del ferrocarril para transporte y logística que el Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad apodó la red ferroviaria rusa como el Leviatán de hierro. ¿Te preguntas la relación entre el transporte por camión y el ferrocarril? Considera cómo llega la carga a los trenes. ¿Cómo se traslada de los trenes a los lugares dentro de Rusia a donde necesita ir? Este es el trabajo que hacen los camiones, así que miles de empresas de transporte por camión quiebren destrozaría la logística de Rusia en tiempos de guerra. Y por cierto, Ferrocarriles Rusos, que es la principal empresa ferroviaria de Rusia, está tambaleándose bajo el peso de una deuda propia de $1.000 millones, según un artículo de Reuters compartido por Investing.com. Parece que en toda la industria rusa existen estos problemas. La situación es peor de lo que te dijimos. Parte de la sociedad rusa está siendo forzada a soportar estos golpes a sus cuentas bancarias. Tienen más influencia que los rusos comunes en los que Putin basa su guerra. Antes de llegar a ellos, la bancarrota también está acechando a regiones enteras de Rusia. Cuando Putin saca dinero del erario público para financiar soldados y armas, lo hace sabiendo que ese dinero eventualmente se va a acabar. En octubre, el Moscow Times reportó que al menos 6 regiones rusas solo tenían fondos para 2 o 3 días desde septiembre, y las reservas regionales ya se agotaban. 2025. 67 regiones de Rusia cerraron la primera mitad de 2025 con pérdidas. Eso resume el impacto de la guerra de Putin en la población de Arcángel.
solo quedaban $120.000 de un presupuesto anual de 1.930 millones. Volgogrado tenía $240.000 restantes de su presupuesto de 2.430 millones de dólares. Y así sucesivamente, varias de estas regiones tuvieron que enfrentar los primeros meses del invierno con casi nada restante. El Kremlin no lo notaría, pero la gente de esas regiones vería que los servicios de emergencia casi no funcionan. Quizás despidos masivos en el gobierno y grandes recortes en gasto educativo. Todo lo que use dinero público se vería afectado, por lo que quienes reciben gasto público en una región, es decir, todos, también sufrirían. La situación en estas regiones no mejora. El 11 de enero de 2026, RBC Ucrania informó que se prevé que Astrakhan tenga una caída del 2.1% en su Producto Regional Bruto. Belgorod y Kursk, entre otras regiones rusas, ahora son territorios de primera línea. 2 oblasts, que antes comerciaban con Ucrania, ahora tienen que depender de subsidios gubernamentales del presupuesto federal. Ese presupuesto, según el medio, se está reduciendo cada año en toda Rusia. Se espera que el Producto Regional Bruto disminuya en un 4.1%, dejando un déficit presupuestario de más de $570 millones. Rusia enfrenta peligro financiero, y estos problemas económicos afectan a un grupo que Putin debería evitar enfurecer. Ellos son los que generan dinero y los que mueven e impulsan la industria rusa. Incluso si han sido puestos en estas posiciones por el propio Putin, ellos son, por supuesto, los oligarcas. Daniel Chuk plantea un buen punto en su video al preguntar: ¿crees que los dueños o directores de Gazprom o Rosneft están felices? Leer sobre más sanciones, petroleros incautados y restricciones a exportaciones de Rusia, cuando Rusia depende de vender sus recursos, claro que no lo están. Sin embargo, siempre habrá descontento entre los oligarcas. Si harán algo para solucionar los problemas de Rusia y quitar a Putin es otra cuestión, totalmente aparte. Putin ha logrado quitarle voz e independencia a los oligarcas rusos, informó la BBC el 8 de diciembre. Aquellos que critican las políticas de Putin se enfrentan a la nacionalización de sus negocios, como fue el caso del exbanquero Oleg Tinkov, según informa la BBC. No pude negociar el precio. Fue como estar secuestrado. Aceptas lo que hay. No pude negociar cuando el Kremlin llegó con una oferta forzada de nacionalización después de que describí la guerra en Ucrania como una locura en Instagram. No parece que los oligarcas vayan a levantarse. Pero si el Kremlin está tomando el control de los negocios, cada vez que alguien habla, puede que de todos modos esté disparando en el pie. Los que guardan silencio ven cómo sus empresas se desmoronan, aunque son esenciales para Rusia por sus productos y empleados. La nacionalización forzada rara vez soluciona el problema de los oligarcas rebeldes, sobre todo con Putin tan implicado en la guerra. Las empresas que el Kremlin básicamente roba no van a recuperarse pronto. Incluso si esas empresas nacionalizadas de repente quedan exentas de pagar sus préstamos, eso aún afecta al sistema bancario ruso. Es dolor económico por todas partes, y ahí Ucrania observa mientras la economía rusa cae de rodillas. Mientras tanto, Ucrania ha hecho algo que nadie pensó que sería posible cuando la guerra aún seguía. ¿Quién sabe? Tal vez incluso algunos oligarcas que ya están hartos del enfoque de zanahoria y garrote de Putin podrían estar conspirando en silencio en las sombras mientras hablamos. El colapso podría llegar este invierno, no solo por la economía rusa debilitada, sino porque Putin pierde apoyos internacionales mientras Rusia cae en crisis financiera. Para saber más, revisa nuestro video que analiza cómo lo que se avecina para Rusia podría ser irreversible. Si te gustó el video, suscríbete a El Show Militar para recibir más actualizaciones sobre las economías de guerra de Ucrania y Rusia. Gracias por vernos.